Xiaomi acaba de presentar la nueva versión del SU7 y si todo sale como está planeado, este es el coche que sale de China. Este es el coche que llega a Europa, a España, y este es el coche que llega a Latinoamérica y viene con un montón de mejoras. Ahora, se mantienen las tres versiones del coche, estándar, Pro y Max. Se mantiene el diseño, se mantienen las proporciones. Incluso, si no te digo yo que esta es la versión renovada del SU7, tal vez ni te des cuenta. Pero dentro del coche, aunque por fuera prácticamente no hay cambios, dentro del coche hay muchísimos cambios que no solamente mejoran mucho las prestaciones del coche, sino que lo prepara para su internacionalización. Lo prepara en términos de seguridad, en términos de lo que puede aguantar en caso de un choque, y muy probablemente muchos de estos cambios se hacen para poder cumplir regulaciones internacionales de seguridad, especialmente aquí en Europa. Pero empecemos por los cambios en el exterior, lo poco que ha cambiado. Nuevos colores, los 4 originales se mantienen, vienen 2 prestados de otros modelos de Xiaomi, uno del SU7 Ultra, uno del U7 y 3 colores nuevos exclusivos para esta nueva versión del SU7. Coastal Blue, Blazing Red, que yo creo que es de los más bonitos, y Viridian Green. Esos son los 3 colores nuevos, el Dawn Pink que viene del U7 y el Obsidian Black que viene del SU7 Ultra. Luego, también hay cambios en el frontal del vehículo. Esto ya se había adelantado, ya habíamos visto alguna que otra foto, pero ya tenemos las imágenes oficiales, reales, definitivas de cómo cambia el frontal del SU7. Una nueva parrilla de entrada de aire que es un poco más grande, un poco más deportiva, más limpia y con conductos de refrigeración más grandes para los frenos. Además, integra el radar 4D de onda milimétrica. Lo de los frenos tiene razón. Lo de los frenos es porque el SU7 desde su lanzamiento ha sido bastante criticado, porque supuestamente los frenos que incorpora no son del todo buenos, no están a la altura de la potencia del coche. Se ve que ahí Xiaomi ha estado haciendo mucho esfuerzo para hacer que los frenos se mantengan más fríos, aunque se utilicen repetidamente en condiciones deportivas, y además esta entrada de aire más grande en la parrilla será para intentar disipar lo mejor posible el calor de manera natural sin tener que recurrir a métodos de refrigeración que a su vez consumen batería y que a su vez hacen que el coche sea un poco menos eficiente. Y además de los nuevos colores y de este cambio en la parrilla frontal del vehículo, también tenemos nuevas llantas, 3 diseños nuevos. Posiblemente las más llamativas sean las de 21 pulgadas forjadas. Y además de eso, los 3 modelos ahora incorporan un maletero delantero con una tapa motorizada, el capó es motorizado, se abre automáticamente, como el SU7 Ultra. Y además tienen 105 litros de almacenamiento. Esos son los pocos cambios que tiene el exterior. Ahora, lo interesante está en el interior y en todos los cambios de tecnología y la construcción del coche. Entonces, en el interior, nuevo diseño del habitáculo, con una consola central nueva que es más simétrica y de esa manera mejora la visibilidad tanto del piloto como del copiloto. Ahora, prácticamente todas las superficies del SU7 tienen materiales suaves al tacto. Esto le da un aire un poco más premium al coche. Además, mejoran también el volante, que ahora tiene cuero napa con acentos cromados y 4 opciones distintas para los acabados del interior. Se mantienen los 2 colores originales y se agregan el Midnight Black y el Cream Beige. También mejoran la iluminación ambiental, ahora es mucho más envolvente, que va desde la consola central hasta las plazas traseras. Se sincronizan con la música y también pueden cambiar de color dependiendo del modo de conducción que elijas para el coche. También mejoran los asientos delanteros, incorporan nuevas funciones de masaje, una nueva función de gravedad cero para el copiloto, las plazas traseras también han sido mejoradas y ahora todos los modelos del SU7 tienen ventilación y calefacción en los asientos delanteros. También mejoran la insonorización dentro del habitáculo y la versión Max incluso tiene una tecnología nueva para insonorizarla aún más. Lo llaman cabina ultra silenciosa y reduce en 4 decibelios el ruido exterior si lo comparas con otras berlinas de lujo en el segmento D. Y además la versión Max del SU7 incorpora un nuevo cristal que puede oscurecerse en 2 zonas de forma independiente. Ahora hablemos de tecnología porque ahí también hay muchos cambios y creo que son parte de las cosas que están cambiando para alistarse a la inminente salida del SU7 del mercado local, del mercado chino, que es donde ahora mismo se vende únicamente. Entonces, nuevos motores eléctricos V6S Plus que lo incorporan en toda la gama. La versión Max ahora acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3 segundos. También incorporan baterías con tecnología Cell to Body en toda la gama. Las baterías Cell to Body son bastante buenas porque la densidad volumétrica de la batería es mejor que las baterías cilíndricas.
En este caso es una densidad volumétrica de 83,9%. Se aprovecha muchísimo el pack de batería. De esa forma puedes ofrecer una batería un poco más densa sin aumentar el tamaño del pack total de la batería. Ahora, autonomías. En ciclo WLTP ya transformado, la versión estándar pasa de 558 kilómetros a 590 en el equivalente aproximado al ciclo WLTP. La versión Pro pasa de 681 kilómetros a 740 kilómetros aproximados en el ciclo WLTP. Y la versión Max, que es la más potente y no necesariamente la más eficiente, pasa de 656 kilómetros a 685 kilómetros aproximados en el ciclo WLTP. Así que tenemos una mejora significativa, sobre todo en la versión Pro, que creo que es la versión que más se vende de autonomías en los nuevos SU7 2026. Los tamaños y tipos de batería, dependiendo del modelo, son 73 kWh LFP para la versión estándar, 96,3 kWh también LFP para la versión Pro y 101,7 kWh, en este caso NMC, para la versión Max. Por precio, prestaciones, autonomía, claramente la versión Pro es la compra inteligente en estos tres modelos y no me sorprende que sea el modelo, de hecho, más vendido y ahora con todas estas mejoras en prestaciones, sin duda alguna, mucho más interesante. Y además de mejorar las baterías que tienen los tres modelos, también mejoran su arquitectura. Ahora la versión estándar y Pro pasan a ser coches con arquitectura de 800 voltios, la versión Max pasa a ser un coche con una arquitectura de 900 voltios. Xiaomi asegura que ahora, dependiendo de la versión del coche que compres, puedes cargar del 10 al 80% en tan solo 12 minutos. Esto en parte es gracias a las arquitecturas de 800 voltios, pero también es gracias a que han incrementado la potencia de carga en los tres modelos del SU7. Así que podemos esperar potencias de carga, dependiendo de la batería, de entre 250 y casi 500 kilovatios de potencia. Bastante interesante. Y Xiaomi también asegura que ha reducido el consumo energético de los motores y ha hecho que sus coches sean bastante más eficientes. Hablan de un consumo combinado en el ciclo CLTC, que es bastante optimista, de 11 kWh cada 100 kilómetros. Así que yo me esperaría algo más cercano a las 13, tal vez 14 kWh cada 100 kilómetros en ciclo combinado, que para un coche de 5 metros con llantas de 21 pulgadas es es bajo nivel Tesla. Va a ser muy interesante cuando estos coches empiecen a llegar a Europa de manera oficial y podamos hacer pruebas de autonomía y ver cuáles son los consumos reales de la versión de 2026 del SU7. Luego, también ha incorporado un montón de mejoras en la forma en la cual está construido el chasis del coche. No voy a entrar en temas muy técnicos, pero Xiaomi le llama Smart Chassis 2.0. Suspensión de doble triángulo delante, suspensión multibrazo de 5 brazos en el eje trasero en toda la gama. Ya no hay diferencia en ese sentido como antes. Muelles neumáticos de doble cámara de serie y también amortiguación CDC de serie. Esta es la amortiguación que puede detectar las irregularidades en la calzada y adaptarse de manera automática. También de serie en los tres modelos. Y además integran suspensión neumática en los tres modelos también, con 4 niveles diferentes de altura. Y al igual que los Tesla, con memoria GPS, es decir, si tú en una zona levantas la suspensión, cuando vuelvas a esa zona se levantará y luego se bajará de manera automática. Viene muy bien cuando quieres subir un poco el coche porque vas a entrar a tu parking, no tienes que subir manualmente la suspensión del coche cada vez que llegas a tu casa, sino que como tiene memoria, se sube cuando te estás acercando. Y dos cosas muy interesantes que están integrando con inteligencia artificial. Ahora el coche es capaz de detectar si la calzada está mojada y sugiere activarte el modo de calzada mojada, que cambia algunos parámetros de la entrega de potencia a cada motor del coche, limita la frenada regenerativa y reduce el patinaje del coche en una calzada que está húmeda o mojada en un 40%, con reacción en 0,35 segundos. Bastante interesante. Lo segundo es que también incorporan un modo antimareos. De esa manera modifican un poco la forma en la cual se acelera y se frena y cómo actúa el freno regenerativo para reducir el mareo de las personas, sobre todo quienes están en las plazas traseras. Si te has subido alguna vez a un Uber o a un Cabify en un coche eléctrico, sabes perfectamente a qué me refiero. Esto es un sistema que ya se había incorporado en el U7. Y luego también incorporan nuevos sensores en toda la gama del coche. Incorporan sensor LiDAR, de hecho, radar 4D de onda milimétrica, 11 cámaras HD y 12 radares ultrasónicos. Además, incorporan tecnología de NVIDIA para la conducción autónoma total, NVIDIA Drive AGX, que es ultra avanzado. Xiaomi lleva tiempo ya trabajando con NVIDIA para temas de conducción autónoma total y NVIDIA se va a convertir en un jugador muy importante de tecnología de asistencia a la conducción avanzada en un futuro muy cercano porque NVIDIA está trabajando
trabajando no solamente con Xiaomi, sino con muchas marcas para incorporar estas soluciones integrales de conducción autónoma total a los coches. De esa forma, los fabricantes no se tienen que preocupar de desarrollar ese aspecto de la asistencia en la conducción avanzada. Así que de la misma forma en la cual Android Automotive se encarga de la interfaz gráfica del sistema de infoentretenimiento y las funciones de las pantallas de infoentretenimiento de muchos coches, de la misma forma que Android se instala en millones de dispositivos y en smartphones de diferentes marcas, pues exactamente lo mismo es Android Automotive y exactamente lo mismo es este sistema de conducción autónoma total que está desarrollando Nvidia. Los fabricantes pueden integrar estas soluciones y de esa forma activar sistemas de conducción autónoma total. El SU7 es uno de esos casos con todos estos radares, sensores que están alrededor de todo el coche y que se incorporan en toda la gama. Y además integran un nuevo modelo de conducción autónoma total que está desarrollando Xiaomi, que es parte de una nueva arquitectura que ellos llaman arquitectura XLA. Este sistema tiene supuestamente un entendimiento cognitivo de lo que está pasando en el alrededor del coche y toma decisiones mucho más humanas. Todo esto, y lo he mencionado varias veces en este canal, todo esto de momento solamente funciona en China, pero aquí en Europa, por ejemplo, hay mucha presión por parte de varios fabricantes para que se liberen y para que se permita la conducción autónoma total dentro de ciudad, aunque sea de manera asistida, y poco a poco los fabricantes chinos que están haciendo mucho esfuerzo dentro de China, me imagino que empezarán a hacer lo mismo en otras regiones, incluyendo Europa. Además que el sistema de infoentretenimiento incorpora nuevos chips Snapdragon, incorporan también el chip Nvidia Thor para los temas de la conducción autónoma total, todo esto con nuevos sistemas de inteligencia artificial que se pueden controlar por voz y que pueden mantener una conversación como ChatGPT, se llama Xiao AI, las últimas versiones de HyperOS para la pantalla táctil de casi 16 pulgadas que está en el centro del salpicadero. También están incorporando compañeros virtuales interactivos que se pueden sincronizar con unos peluches que puedes comprar para dentro del coche, esto viene muy bien para niños, en fin, un montón de tecnología que ya iremos desgranando de manera mucho más avanzada en otros vídeos, pero Xiaomi está integrando cada vez más tecnología dentro de sus coches porque son una empresa tecnológica, es inevitable. Y también he mejorado un montón de aspectos de seguridad que me imagino que es de las cosas que también están cambiando en el SU7 para poder internacionalizar el coche y para poder cumplir los estándares y las regulaciones de algunos mercados, incluyendo Europa. La estructura de la carrocería ahora es una mezcla entre acero y aluminio, es 40% más resistente ahora, más airbags. Insisto, todo esto estoy convencido que es parte del trabajo que están haciendo para la Euro NCAP y para poder cumplir con las 5 estrellas Euro NCAP y para poder conseguir toda la homologación necesaria para que este coche circule en Europa. Es que tiene todo el sentido del mundo y era algo que sabíamos que iba a pasar y que sabíamos que era algo en lo que estaba trabajando ya Xiaomi. También han mejorado el recubrimiento y la protección de la batería que está en la parte baja del coche. De hecho, incorporan el recubrimiento antibalas que tiene la batería del SU7 Ultra en toda la nueva gama del SU7. Así que todo esto son los cambios que tiene el coche, que son un montón, que como decía, por fuera se ve prácticamente igual, pero por dentro es completamente distinto. Esto es un poco la estrategia que siguen los fabricantes de smartphones. Por ejemplo, el iPhone se ve prácticamente igual desde hace años, pero en el interior hay tantos cambios que el iPhone 12 versus el iPhone 16 o el iPhone 17 son teléfonos muy distintos. Los fabricantes de tecnología que están haciendo ahora coches como Xiaomi o como Tesla hacen un poco lo mismo. En el exterior los cambios son mínimos, son prácticamente nulos, pero mucha de la innovación y muchos de los avances están en su interior, en su tecnología y en su forma de construcción. Lo hemos visto a lo largo de años con Tesla y ahora lo estamos viendo no solamente con Xiaomi, pero también con otras marcas chinas. Y la pregunta que probablemente te estás haciendo tú ahora mismo, ¿cuándo se empieza a vender el Xiaomi SU7 y cuándo se empieza a vender esta nueva versión del Xiaomi SU7 fuera de China? Xiaomi ya ha dicho, esto es una información absolutamente oficial, que el SU7 y tal vez el U7 llega a Europa y llega a otros mercados internacionales, por ejemplo Chile, entiendo, no sé si México, pero sé que Chile también se ha mencionado, en 2027. Esto es un hecho, esto es información absolutamente oficial y es cero especulación de mi parte. La pregunta son los precios. De esto yo he hablado muy extensivamente en otros vídeos, pero hagamos un poco de especulación. Basado en lo que sucede con precios de coches como BYD, como MG y algunas otras marcas chinas, cuando llegan a Europa, el incremento de los precios se sitúa entre un 30-45% aproximadamente. ¿Qué significa esto? Los precios del SU7 en China son sumamente agresivos. También es un mercado local. No es lo mismo vender en local que vender fuera del mercado que conoces a fondo. Xiaomi ya está haciendo esfuerzos para la venta del coche fuera de China. Están montando sus propias tiendas, por ejemplo. Aquí en España incluso lo están haciendo. Y eso es parte del esfuerzo para no solamente vender todo el ecosistema de la marca, sino también vender el coche. Xiaomi está planteándose un modelo similar al de Tesla, es decir, venta directa en sus propias tiendas y por medio de la web. Y eso es parte, una pequeña parte
de muchas cosas que tienen que hacer los fabricantes chinos para entrar en mercados internacionales. Aranceles, transporte, homologación, IVA, costes de distribución, mano de obra, infraestructura y algún margen que les tiene que quedar para que toda esta venta tenga sentido. Entonces, por eso hablo de ese 30 a 45% que lo hemos visto con otras marcas chinas. No sabemos cuáles van a ser los aranceles que van a recibir Xiaomi cuando decida vender el coche en Europa, pero tendrán aranceles. Así que, considerando esa subida de entre 35 o 40% aproximadamente y los precios muy agresivos que tienen en China, estos serían los precios del Xiaomi SU7 y sus 3 versiones en Europa, aquí en España, aproximadamente. Poniéndose, en el caso de la versión estándar, como rival en cuanto a precio al Tesla Model 3 estándar, en la versión Pro al Tesla Model 3 Premium y en la versión Max, su competidor directo es el Tesla Model 3, que está cerca de los 100.000 euros y aquí estaría casi la mitad. Así que yo me planteo que esto es un poco la competencia de coches un poco más caros, tipo BMW o Mercedes, a saber. Pero si la versión Max llega a alrededor de 60.000 euros, es que va a ser muy interesante todo lo que puede pasar. Pero de entrada, si llegas a vender el Xiaomi SU7 estándar entre 38.000 a 42.000 euros antes de ayudas, que es la competencia directa del Tesla Model 3 estándar, pues la cosa se va a poner muy interesante, muy interesante en varios segmentos. Pero creo más o menos que esos son los precios. Poco especulando, no tengo ninguna información de ningún tipo. Esto es absolutamente especulativo. Tal vez sean un poquito más caros. No lo sé. Tal vez Xiaomi decide una estrategia ultra agresiva con sus precios y romper el mercado europeo como lo hicieron en China. Ya veremos. Pero esto va a ser muy interesante, sea como sea. Recordemos que el Xiaomi SU7 es una declaración de intenciones en muchísimos niveles. Aquí fue Xiaomi diciendo, podemos hacer un coche. Lo que no pudo hacer Apple, lo vamos a hacer nosotros. Y hoy es uno de los mejores coches eléctricos que existen. Y es el primer coche eléctrico de Xiaomi. Cuando probé hace poco, me subí al SU7 Ultra, me explotó la cabeza porque, claro, es la versión performance del SU7 y está en un nivel que cuesta ver en cualquier otra marca. E insisto, es el primer coche eléctrico de Xiaomi. También es una declaración de intenciones para el mercado chino. Un poco arrasaron, un poco pusieron a aprietos a muchas otras marcas y creo que también va a ser una declaración de intenciones cuando decidan internacionalizarse. Con precios agresivos, producto que tiene una relación calidad-precio que nadie les puede siquiera acercarse, con un montón de tecnología y con un coche que cuando lo ves circulando por la calle, porque cuando lo veo en China es que llama mucho la atención. No es un coche para todo el mundo, es un coche de 5 metros de largo, pero es un coche interesantísimo y resulta que es 100% eléctrico. Así que este es el Xiaomi SU7 2026. Creo que el Xiaomi que veremos en Europa y veremos en Latinoamérica, muy interesante. Cuéntame qué opinas en comentarios. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.